Buenos días. ¿Cómo están esta mañana? Qué bien, me alegra. Yo también estoy bien, sí. ¿Ya desayunaron? No. Ay, pero entonces va a ser difícil despertarlos sin desayuno, pero platicamos un poquito en esta mañana. Vamos a hablar acerca del tema que acaban de presentar. Vamos a hablar acerca del tema de la realidad de los videojuegos. Las estadísticas más recientes dicen que aquí en México, 1 de cada 12 hogares aproximadamente tiene una... Está haciendo feedback, sí. Gracias. 1 de cada 12 familias o cada 12 hogares tiene aproximadamente, es la cifra que se da, una consola de videojuegos. No sé qué tan cierto es, y la mejor manera de comprobarlo es preguntarles a ustedes cuántos tienen en casa una consola de videojuegos, y es algo con lo que sus hijos interactúan regularmente, semanalmente, con frecuencia. Me dejan ver sus manos para... Bueno, pues ahí está, no sé si está tan cerca a la estadística, ustedes la desafían diciendo que los números inclusive son muy bajos versus la realidad. Pero independientemente de eso, cuando comparamos, por ejemplo, con países como Estados Unidos, se habla de que la totalidad de los hogares, o casi la totalidad de los hogares en los Estados Unidos, tiene una consola de videojuego, aunque no sea tan moderna y esté un tanto obsoleta, y un 53% de las familias y hogares en los Estados Unidos tienen consolas de última generación. Así que el tema de los videojuegos no tiene que ver con un país, una geografía, tiene que ver con una generación. Yo soy de la generación que creció en los años 80, no sé si alguien se identifica conmigo, somos de esa era, somos los dinosaurios del tiempo presente. La generación X, que crecimos jugando en las calles, que nos buscábamos para interactuar, para pasarla bien, y soy de la generación que jugó con un Atari. No sé si alguien se identifica conmigo. Algunos se ríen como diciendo, yo lo conozco y no lo quiero confesar. Nuestros hijos nos preguntan, pero aún en esa época, cuando estábamos nosotros introduciéndonos al mundo del videojuego y el Atari era nuestra diversión y toda esta diversión arcaica, nos buscábamos. ¿Saben que no jugábamos solos? No sé si a usted le pasó igual, pero íbamos a una casa o venían a la nuestra, nuestros amigos, y jugábamos en grupo porque no sabíamos divertirnos solos. De alguna manera nuestros hijos tampoco. Lo único es que hoy el conectarse en línea y el tener un amigo que está en otra parte del mundo le permite a su hijo, a su hija sentir que está acompañado, tener la misma diversión, solo que de una forma virtual, con un nuevo amigo que a lo mejor habla japonés y que está en otra parte del mundo, que tal vez esté al norte, en Canadá, en Estados Unidos, o quizás en China o en algún país de Asia, o quién sabe dónde. Pero de alguna manera el mundo en el que vivimos hoy es un mundo que conecta a los que están lejos y a la misma vez abre a nuestros hijos a posibilidades de crecer culturalmente, de conocer y de tener a mano información que nosotros no tuvimos, de conocer personas y de enriquecerse de alguna manera. Y digo esto porque no quiero que demonicemos el mundo de los videojuegos, porque de hecho también es algo que los adultos, los millennials, no sé cuántos de ustedes papás son millennials, algunos que nacieron después del año 80, déjenme ver sus manos. Los millennials que están aquí, bueno, ustedes que son una generación mucho más tecnologizada, es con mucha más frecuencia me toca conversar con parejas donde la esposa se queja de que el esposo con mucha frecuencia está jugando un videojuego. No sé si pasa aquí en México, pero sucede que hay causas de divorcio inclusive porque el esposo le dedica más tiempo a su consola de videojuegos y a sus amigos virtuales, y ahí está la señora diciéndole, ¿y yo para cuándo, verdad? Y se está generando un conflicto inclusive matrimonial. Así que no es un asunto tan solo de menores, de nuestros hijos, pero sí, este es el mundo particularmente de nuestros hijos, y hoy queremos abordarlo, pero insisto, no mirándolo necesariamente como algo netamente negativo, sino como una realidad del tiempo presente que debemos entenderla, aceptarla, pero también saber cómo abordarla y cómo nosotros de alguna manera ayudar a nuestros hijos a construir sus propios hábitos, a interactuar con todo esto, pero de una manera saludable que no los termine destruyendo. De esto hablaremos en el día de hoy, así que este va a ser nuestro tema. Hago una pausa para decirles, abajo en una mesa están, ya algunos lo vieron, en las copias de mi libro. La última vez que vine traje muy poquitos y algunos se me acercaron, inclusive algunos profesores que me dijeron, usted puede traer más copias. Así que en base a esa petición me traje algunas copias, un poquito más que la vez anterior, y le voy a pedir un gran favor. Por favor, adquieran una de estas copias. Le va a hacer muy bien a usted, le va a hacer muy bien a alguien. De esa manera cumplimos dos propósitos
que tengo en mente. El primero, no regresar a Miami con ninguno de estos libros para no tener que llevar un peso extra. Y segundo, el más importante, el que todos aunemos esfuerzo para que el mensaje que está encerrado en esas páginas llegue a más personas. Lo que estoy tratando de promover es cómo como padres nos involucramos y entendemos, sobre todo tomamos conciencia en cuán importante es la salud emocional de nuestros hijos. Y ahí hay algunos consejos, algunos tips prácticos muy sencillos que les pueden ayudar, sobre todo a crear un punto de reflexión y luego a aplicarlos en la vida diaria, en la crianza de sus hijos. Así que se los recomiendo, por favor, al bajar, ahí están las personas que lo pueden guiar, están las maestras que los pueden ayudar a adquirirlo, a que usted pueda inclusive abonar su pago. Así que gracias a cada uno de ustedes por la colaboración. Y que por favor la siguiente, quiero comenzar con esta frase que me encanta, es parte de un poema de esta autora, Dorothy Law Norton. Ella dijo: los niños aprenden lo que viven. Y me encanta esta frase porque normalmente nosotros lo pensamos diferente. Fíjense cómo dice: los niños aprenden lo que viven. Normalmente nosotros pensamos diferente, pensamos que vivimos lo que aprendemos. Pero ella lo dice distinto. No. Los hijos aprenden lo que viven. Es decir, nuestro sistema, nuestro ambiente, lo que nosotros generamos en casa, lo que le permitimos a nuestros hijos vivir, interactuar, todos los días comprender, todos los días aprender mientras lo viven, al final del día ese será su aprendizaje y su crecimiento. Es decir, que la versión de hijos que nosotros tendremos mañana será en gran medida el resultado de nuestra inversión en ellos en el día de hoy. ¿Qué les estamos permitiendo? Es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Qué les estamos permitiendo a nuestros hijos vivir? ¿Qué experiencia les estamos regalando? ¿A qué les estamos exponiendo? ¿Y cómo los estamos guiando en el proceso de ser parte de una generación que sin dudas está conectada todo el tiempo? Es una generación del device, es una generación del aparato electrónico, por decirlo en nuestro español, es una generación de la conexión, de la información, de crear vínculos con personas que están lejos y de tener esa disposición y ese deseo de estar conectados a través de aparatos electrónicos y encontrar la diversión también en el mundo de los videojuegos. Pero la pregunta que, insisto, tenemos que hacernos es: ¿qué vida les estamos ayudando a nuestros hijos a construir para ellos? Porque al final del día nuestros hijos aprenden lo que viven, como dice esta autora. A continuación quiero que vean la imagen de un chico. Él ya no está con nosotros, vivió hasta los 25 años y tuvo una enfermedad, una distrofia muscular que no le permitió salir de su casa, estar recluido a su habitación. Sus padres, que tenían que trabajar largas horas, no podían dedicarle todo el tiempo que quisieron, mientras su hijo iba pasando el tiempo y necesitaba la ayuda de profesionales que lo acompañaran, mientras ellos tenían que ir a realizar sus labores como cualquier padre en el mundo contemporáneo. El joven, su nombre Mark Steen, él no tenía una vida pública, no tenía el acceso como otros niños a un parque, la oportunidad de jugar y divertirse allí en un parque cercano a su casa, porque muy rara vez sus padres podían sacarlo, y si lo hacían era para que estuviera en una silla mirando a otros niños y solamente divertirse mirándolos hacer todo lo que hacían. No tenía una interacción social como la mayoría de nosotros o nuestros hijos pueden tener por causa de esta condición. Así que se les ideó, y él lo pidió, y sus padres lo pensaron como una posibilidad, proveerle una computadora y permitir que pasara largas horas allí en la computadora en el mundo de los videojuegos. Curiosamente, Mark Steen así pasó la gran mayoría de su tiempo y de los años que le quedaron por vivir, hasta que finalmente, como les dije anteriormente, a los 25 años perdió la vida y fue vencido por esta enfermedad. La noche que se celebró su funeral, que fue su entierro, en esa noche su papá, devastado todavía por la realidad de que su hijo ya no estaba con ellos, se acercó al computador, entró a uno de los blogs que su hijo con frecuencia tenía acceso y escribía, y puso esto allí, lo publicó como una noticia que pensó que nadie vería. Pensó que su hijo era un anónimo desconocido y escribió estas palabras: este día hemos dado el cierre a la vida de nuestro hijo Mark Steen a sus 25 años, algo así similar. Dejó el mensaje, pensó que nada iba a suceder, se fue a dormir, y a la mañana siguiente, al despertar, por alguna razón sintió el impulso de regresar al computador a ver si por lo menos alguien sabía de la existencia de su hijo. Y cuál fue su sorpresa al encontrarse que había cientos y cientos de mensajes a través de correos electrónicos y a través de todas estas plataformas que su hijo interactuaba, y descubrieron que en el mundo del videojuego él tenía un avatar y tenía una identidad que había creado, que no solamente le permitía funcionar como no lo podía hacer
en la vida normal, sino que también se convirtió en una especie de héroe para esa comunidad con la que interactuaba. Los mensajes eran, no lo puedo creer. Y su nombre, el nombre que tenía asociado a este avatar, era el que mencionaba: cuánto me ayudó en mi proceso de depresión, cuánto me ayudó cuando pensé quitarme la vida. No puedo creer que ya no está para consultarle, para que me dé sus consejos en los momentos críticos de mi vida. ¿Y qué descubrieron los padres? Que su hijo había encontrado una forma de vivir, de existir y de cumplir propósito desde esa condición en la que se encontraba. ¿Por qué les comparto esta historia? Se las comparto porque muchas veces esa es la alternativa para personas que tienen condiciones y situaciones extremas que no pueden interactuar con el mundo como la gran mayoría sí lo puede hacer. En contraste, nos encontramos con esta otra historia que aparece también en pantalla. No sé si es la fotografía real del chico en cuestión, pero es la que se usa en la noticia en España en el año 2021, septiembre del 2021, en una provincia española. Las autoridades recibieron la llamada para que fueran a una casa porque la familia ya no sabía qué hacer con un jovencito, 15 años, que había permanecido durante mucho tiempo encerrado en su habitación, hundido en el mundo de los videojuegos. Exactamente una adicción al juego Fortnite. ¿Les parece familiar? ¿Lo han escuchado? Bueno, pues seguramente muchos de sus hijos lo juegan. No quiero decir que sea un juego necesariamente negativo, sino que en el caso de este chico, recuerden, 2021 es una época pandémica. España fue uno de los países mucho más encerrados en el proceso de la pandemia. Uno de sus seres queridos, no se dice quién, mamá, papá, alguno de los dos o alguien igualmente importante para él muere. La familia asume que el proceso de enfrentar la muerte de este ser querido más la pandemia lo encierra en su habitación. El colegio era virtual, así que no había forma de medir si que ese tiempo que estaba en el computador estaba tomando clases o no. Y la familia no supo que él ya no participaba de las clases virtuales. Se alejó por completo, dejó de comunicarse con sus amigos reales del colegio, del vecindario, ya no hablaba con ellos. Como no se podían ver, no podían tener encuentros presenciales, no les pareció raro al principio, pero eventualmente esto fue aumentando y este chico quedó completamente autosecuestrado en una habitación. Para el momento en que es reportado, estamos hablando septiembre del 2021, las autoridades tienen que llevarlo, lo tienen que poner en una clínica para tratar su caso de adicción. No es el primer caso de adicción a los videojuegos, pero sí es el primer caso que deja clínicamente mucho a la comunidad científica para entender el peligro de una adicción de este tipo y lo que genera, casi similar al uso de sustancias adictivas. El joven confesó que estaba alrededor de 20 horas diarias frente a una pantalla de su computador usando el videojuego, interactuando con personas, sintiendo que esa era su vida y esa era su forma de evadir su realidad. 20 horas diarias, quizás diciéndole que no a sus necesidades fisiológicas, tal vez mal alimentándose, dejando de existir en el mundo real, no teniendo ningún tipo de vínculo con su familia cercana, no construyendo amistades reales. Un chico lleno de sueños posiblemente originalmente en su vida, un chico lleno de propósitos, de talentos, hundido en una realidad que lo secuestró por una decisión personal. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿y dónde están los padres? Supongamos que uno de los dos ya no estuviera, que uno de los dos fue el que murió, ¿y el otro dónde estaba? ¿Dónde estaban los adultos importantes de su vida que en algún momento, tal vez atrapados en una pandemia, dando por sentado que esa era la realidad del tiempo presente, no se percataron que estaban perdiendo a un ser querido que le tomó 2 meses en una clínica vivir su proceso de adicción, no para solucionarlo completamente, sino para comenzar a salir de él? ¿Por qué contrasto estas dos historias? Porque son las dos caras de una moneda, porque son los dos extremos que tenemos que abordar. De un lado, un chico que no tenía más alternativa, para lo cual el videojuego fue la oportunidad de vivir, de existir y de cumplir un propósito. Del otro lado, uno que tiene todas las oportunidades, pero que decide convertirse en víctima de algo que lo podía entretener por un rato, pero lo terminó secuestrando durante largo tiempo de su vida. Hoy tenemos que preguntarnos si tenemos hijos sanos, que tienen todas sus capacidades físicas, mentales, emocionales. Queremos nosotros que se conviertan en un caso más como este, que no es el único, no es un caso aislado, sucede todos los días. Quizás es uno de los que más resonó internacionalmente y uno de los que más elementos le dio a los estudiosos del tema, pero sin dudas es uno entre tantos que todos los días vive víctima
de una situación como esta. Por eso quiero abordar el tema, invitarlos a la reflexión. No asustarles, no preocuparles, pero sí tomar conciencia y saber cómo acercarnos al mundo de nuestros hijos sin prohibírselos, pero nosotros sabiendo cómo ayudarlos a que ellos tengan la capacidad de autolímite para decir sí, cuándo y cómo hacerlo de una manera que los proteja y los mantenga sanos en este proceso de crecimiento en el que se encuentran. Algunas estadísticas que siempre es importante tener en cuenta cuando hablamos de estos temas. Aquí en México, por ejemplo, miren ustedes el porcentaje de uso: 54% niños y adolescentes juegan videojuegos. 54% de los niños y adolescentes en el país están interactuando con videojuegos en algún momento de la semana. Duración: juegan en promedio, ahí lo dice, 2.2 horas diarias. Diariamente unas 2 horas y un poquito se invierten en juegos de este tipo. Dispositivo más usado, y quizás es por eso que la estadística dice que 1 de cada 12 hogares tiene una consola de videojuegos, porque nuestros mismos hijos tal vez nos desmotivan para decir no la quiero, no la necesito, porque el teléfono celular es el dispositivo predilecto de nuestros hijos. Ahora les pregunto, ¿cuántos de sus hijos, y no es para generar culpabilidad, porque los míos también, por supuesto, pero pregunto, ¿cuántos de sus hijos tienen un teléfono inteligente al cual tienen acceso, si no diariamente, la mayor parte de la semana, o tal vez la mayor parte del día, o en algún momento del día? Déjenme ver sus manos levantadas. Hijos que tienen teléfonos inteligentes. Creo que es una pregunta que en algún momento he hecho, pero quería corroborar que se mantiene. La gran mayoría, si no todos. La gran mayoría. ¿Por qué? Porque hoy en día hace que es mucho más fácil, mucho más accesible, mucho más funcional tener un teléfono que nos permita conectarnos con las personas, buscar información y a la misma vez entretenernos mientras estamos en este mundo del videojuego. Conexión: el 54% de ellos juegan en línea. Se entiende que cuando habla de juegos en línea están conectados con alguna otra persona. Hace algún tiempo atrás estábamos hablando acerca de la necesidad de proteger a nuestros hijos. Esto sucedió en el colegio de Interlomas y una señora levantó su mano, quiso aportar algo a ese momento en el que yo estaba compartiendo la necesidad de involucrarnos en la vida de nuestros hijos y estar pendientes de la comunicación que ellos tienen por todas las vías. Y esta mujer levantó su mano y yo le dije: sí, señora, ¿qué usted quiere aportar? Y dice: bueno, mi familia sufrió esta realidad. Y ella contó la experiencia de cómo su sobrina fue secuestrada por alguien con quien se conectó a través de un videojuego. Creo que fue un juego de Roblox o algo similar. Un niño aparentemente con el cual jugaba, que le invitó a una plaza comercial aquí en la Ciudad de México, y resultó ser uno de tantos que se aprovecha de la ingenuidad de nuestros hijos para dañar una familia y hacer, por supuesto, sufrir a tantos. Gracias a Dios la historia terminó bonita, hubo una recuperación de esta niña y la encontraron sana, pero qué momento tan desagradable. Nuestros hijos son vulnerables, nuestros hijos están conectándose todo el tiempo, lo debemos conocer, lo debemos saber, ellos deben comentarnos a nosotros, debe existir una comunicación abierta en la que nosotros sepamos con quiénes hablan nuestros hijos todos los días y de qué manera, sea física, presencialmente o a través de plataformas virtuales, en este caso a través de videojuegos. ¿Por qué? Porque de esa manera los estamos protegiendo, no les estamos controlando. Es importante que ellos sepan, no es para control, es para protección. Simplemente que el diálogo esté abierto y así serán más protegidos. La siguiente, por favor. Bueno, algunos juegos, esto simplemente es para mencionar las categorías que ustedes seguramente conocen, pero solo para aportar información: juegos de acción, de estrategia, juegos de roles, deportes y carreras, simulación, aventura y por supuesto puzzles. Así, estos principalmente son los tipos de juego que nuestros hijos usan y nosotros también cuando interactuamos con ellos. Nada negativo en esto, simplemente es diferentes tipos de categorías de juegos dependiendo. Por ejemplo, yo tengo 2 hijos, mi hija tiene 20 años, mi hijo tiene 15 años, nacieron con 4 años y medio de diferencia. Mi hija, y esto es algo que ya no es muy común, me dice, y conversaba con su hermano inclusive, y le estaba diciendo: mi generación, fíjense qué curioso, entre ellos dos, hablando, son de una misma generación, pero se sienten que pertenecen a 2 generaciones diferentes. Y ella le decía: mi generación no jugábamos al videojuego, mis amigas y yo no teníamos videojuegos. Y sí, es cierto, nunca tuvimos una consola en casa, mientras nuestra hija era la única que estaba. 4 años y medio después nació su hermanito y en algún momento apareció una consola de juegos en casa. ¿Por qué? Porque él sí lo juega. Ahora, no con tanta frecuencia, honestamente lo hace si acaso una vez por semana y
no más de una hora algún juego de deportes, porque a mi hijo lo energiza todo lo que tiene que ver con el deporte, sea virtual o físico, sea que lo practique o lo juegue, pero lo tiene, es parte de su vida, es parte de su realidad. Entonces miren cómo cambia en tan poco tiempo, cómo cambian las preferencias, cómo cambia lo que nuestros hijos desean, pero es muy importante que nosotros lo abordemos. Así que cuando hablaba de esto y les quería mencionar, para mi hijo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con deportes y carreras, es todo lo que él juega. Nunca se conecta en línea, salvo alguna ocasión que algún amigo quiere jugar desde su casa y él entonces se conecta y nosotros lo sabemos y estamos al pendiente de con quiénes está conectado, o ellos vienen a casa o él va a la casa de sus amigos y tienen un rato de juego, y es algo que entendemos que tiene que suceder porque es parte de su generación. ¿Me explico? No podemos pelearnos con la realidad porque nosotros también, nuestros padres, tuvieron que entender que había dinámicas en las que nosotros nos involucrábamos, que eran parte de nuestra generación, pero tiene que haber comunicación. Los padres tienen que saber, tenemos que estar al tanto de qué nuestros hijos hacen y cómo lo hacen y ayudarlos en el proceso a que ellos tomen decisiones correctas, porque al final del día estamos ayudando a ese individuo, a ese niño, a esa niña, a que logre autonomía con nuestro apoyo, con nuestra supervisión, con nuestro acompañamiento, pero que se conviertan en personas autónomas, que tengan funcionamiento propio y capacidad de decisión. Por eso ponemos límites. Por eso nosotros establecemos reglas en casa, no para imponérselas, sino para que las adopten y las conviertan en suyas el día de mañana cuando vivan como adultos. La siguiente, por favor, hija. Tuvimos un caso muy cerca de nosotros, una familia de amigos. Él fundó una empresa, le va muy bien en la vida, su empresa ha crecido mucho, pero le absorbe la mayor parte del tiempo. Su mujer también es una emprendedora que tiene sus propios negocios, ella invierte en hogares de ancianos, ese es su tipo de perfil en el que se dedica, así que ambos pasan muchas horas, y sobre todo en ese tiempo, esto pasó hace algunos años atrás, pasaban largas horas fuera de casa producto de las demandas de los negocios de ambos. La abuelita, una señora inmigrante que no habla el idioma de los nietos, que ellos intentan hablar más o menos al español y ella para nada habla el inglés, pasaba la mayor parte del tiempo con sus nietos, 3 hijos de esta familia, los recogía al colegio, les daba de comer, los llevaba a hacer compras, los ayudaba lo más que podía en el diario vivir, pero muchas veces quedaban desconectados. Los chicos se iban a sus habitaciones, no sabían lo que estaba pasando. Una que otra vez la abuelita se acercaba, tocaba la puerta y decía, ¿estás bien, mijito? ¿Estás bien, mijita? Y ellos les decían, sí, abuela, como diciendo, déjame tranquilo. Y se iba la viejita, asumiendo que todo estaba bien. En una de las salidas con sus nietos, el más pequeño, en una tienda Costco, le pidió que le comprara este juego. Y ella se lo compró. Él se fue a su habitación y aprendió, jugando este juego, cómo abrir los coches de los vecinos. Y cómo intentar llevárselo de los parqueos de los vecinos, simplemente por la curiosidad y por la maldad de un adolescente o un preadolescente que quería sentir que generar adrenalina de que era llevarse unas calles poco más adelante el coche del vecino y que cuando éste saliera no estuviera allí. No lo hizo con una idea de robar ni nada por el estilo, sino algo que le surgió para divertirse en momentos de total aburrimiento. Un día tocan a la puerta de la casa de esta familia, los padres estaban en casa, ya era tarde de la noche, y cuando abren, para su sorpresa, era la policía, para notificarles que había una acusación contra su hijo, porque las cámaras de los vecinos habían descubierto que él era el que abría los coches, los prendía y se los llevaba. Y luego aparecían botados en algún otro lugar, porque este chico, a través de este videojuego, se había convertido casi en un experto en el tema, y los padres no lo sabían, y la abuela ni se diga. ¿Cuántas veces nuestros hijos están aprendiendo algo a espaldas nuestras y nosotros decimos, es tan bueno, es tan tranquilo, ahí está, no sale de su habitación, y se están convirtiendo en expertos en hacer algo que les puede producir problemas mayores a ellos? Era un preadolescente, no le pusieron cargos, pero la familia sí vivió un mal momento, una advertencia, un warning, como le dicen en inglés, de que si esto volvía a suceder, pues entonces los padres tienen que asumir la responsabilidad legal y el hijo puede ser llevado inclusive a un lugar para menores por todo lo que estaba sucediendo. ¡Qué tragedia! Una familia de negocio, económicamente muy bien, una familia que creía que estaba educando bien a sus hijos, pero el tiempo, la realidad de la vida adulta, el absorberlos tanto tiempo fuera de casa, el dejarlos como una abuelita que quedó desfasada generacionalmente, y la realidad de un niño que se encontraba solo la mayor parte del tiempo, le hizo encontrar este tipo de predilección por algo que le terminaba haciendo daño. Esta es
muchas veces la realidad a la que nuestros hijos se enfrentan mientras nosotros pasamos en nuestras actividades sociales y laborales gran parte de nuestro día pensando que ellos están bien, y sucede que no. Sucede que necesitan de nosotros, de nuestro acompañamiento, de la comunicación, del escucharlos, de acercarnos a sus vidas y de que ellos puedan comprender que somos las personas que más los amamos y que más los queremos proteger. Y de eso, sin dudas, tenemos que hacerlos conscientes a nuestros hijos. Adelante, por favor, Ingrid. Una pregunta para ustedes en este día. ¿Cómo podemos guiar a nuestros hijos para que usen los videojuegos de manera saludable? ¿Cómo lo vamos a hacer? Les voy a regalar un par de minutos para que ustedes allí, 2, 3 de ustedes, 4, cuando más, se reúnan, conversen y traten de responder lo mejor que puedan esta pregunta. ¿Cómo pueden hacer como papá, como mamá, para guiar a sus hijos de una manera positiva, para que ellos usen precisamente los videojuegos de una manera correcta y que les haga bien? Así que conversen un momento, quiero que interactúen y luego escucho algunas de las respuestas que ustedes tienen para dar a esta pregunta. Hola, buen día. Yo creo que poniéndole actividades, tipos de y como él dice, en mi caso, por ejemplo, no hay consola de videojuegos, pero hay celular, y es lo mismo. Ok, les escucho. A ver, ¿qué me dicen? Usted, por favor. Sí. Pues, sin duda, yo creo que es importante que se mantenga, bueno, que se establezcan horarios. Horarios. Sí. Como papás, primero, en qué consiste el juego que nuestro hijo está eligiendo, porque pues, vamos a saber qué contenido está consumiendo. Y también de pronto, como que en una plática amigable, saber con qué personas está interactuando y pues tener muestra de ello, ¿no? Porque justo estas personalidades que se generan, así como ellos se generan una personalidad diferente, pues también hay personas maliciosas que se aprovechan de eso y de pronto empiezan de que ya me prende tu cámara y vamos a conocernos y cosas así. Entonces creo que es importante eso, que nosotros primero sepamos qué está consumiendo, con quién y establecer horarios. Definitivamente. Entonces, lo escucharon todos, el manejo del tiempo, los horarios, conocer, informarnos qué es lo que ellos consumen o juegan y obviamente también con quienes se están conectando a través de estos videojuegos en línea. Por favor. Buenos días a todos. Buenos días. Una manera de guiar a nuestros hijos es involucrándonos en lo que ellos están haciendo. La guía es permanecer dentro, destinar cierto tiempo de nuestro tiempo para estar con ellos. Si el niño o la niña utiliza cierto videojuego, podemos destinar cierto tiempo para jugar con él y al mismo tiempo le preguntamos qué está haciendo, de qué trata el juego. Es involucrar nuestro tiempo en ellos para que nosotros podamos ver qué están haciendo, porque si lo hacemos en todo momento como autoridad, hay ciertas veces que ellos son más inteligentes y te enseñan una cosa que quieren que tú veas, ¿no? Pero no necesariamente lo que hacen todo el tiempo. El involucrarnos, el invertir tiempo en nosotros también, participar con ellos de esto. Por acá, bien, sí, por favor. Bueno, yo lo que escuché precisamente también aquí en uno de los ponentes de Escuela para Padres que me ha funcionado es que nosotros colocamos la televisión en la sala, ¿no? O sea, hay muchas personas que dicen no les gusta, ¿verdad?, tener la televisión en la sala por algunas otras situaciones, pero me ha funcionado que esté ahí porque ahí yo estoy pasando y todo el tiempo estoy viendo. O sea, yo desde que mi hijo estaba chiquito le dije, no hay puerta cerrada en tu recámara, ¿no? Incluso hasta le he dicho, porque pues vivimos en una ciudad sísmica y si se atora cuando hay que salir. Correcto, sí. Eso, ¿no? O sea, él sabe que la puerta de su habitación no puede estar cerrada en ningún momento.
Todos participan. Estamos viendo qué es lo que está haciendo. Incluso para que uno mismo, como comenta también el papá, podamos ver, interactuar, conocer. Yo aprendí mucho conmigo, por ejemplo, ahorita el videojuego de carros de Fórmula 1 y pues entonces él está jugando y me comenta y que mira mamá, este modelo es este y que aquí se hace esto y entonces como medio... Se va creando ese vínculo entre ustedes dos. Ajá, ¿no? Digo, yo no sabía nada, pero he aprendido mucho. Y ya es experta en el tema. Sí, eso me recuerda, hace años estuve en un taller de una organización que se llama Especialidades Juveniles y hubo una mamá que en algún momento, en un tiempo de preguntas y respuestas, le dice al especialista, al que estaba impartiendo el taller: ¿cómo le hago para sacar de la habitación de mi hijo la consola de videojuegos y las pantallas que está usando? Y el especialista le pregunta: ¿y qué edad tiene su hijo? Y la señora le dice: 21 años. Le dice: uy señora, esperó demasiado. Hay situaciones que hay que crearlas antes, como bien decías, en casa lo hacemos así. Tenemos, yo decidí hace mucho tiempo no tener una pantalla en mi habitación, sino tener la tele en un lugar donde todos, una sala familiar donde nos reunimos, interactuamos, nos ponemos de acuerdo qué vamos a ver juntos. Así que cada uno tiene su espacio para sugerir lo que quiere ver y los demás entonces nos acostumbramos también, como era la antigua, ¿verdad? Yo tenía a veces, cuando no me quedaba otra alternativa que ver telenovelas con mi mamá, y ahí estaba ese momento de sufrimiento. No le hacemos eso a nuestros hijos, pero pasamos ese momento juntos donde compartimos y también la consola de videojuego está ahí en ese lugar para que todos lo veamos y participemos. ¿Sí? ¿Alguna otra persona que quería decir algo para ustedes? Sí, señor. Bueno, yo quiero comentar que... Buenos días. Buenos días. Que en ocasiones se ha vuelto también una herramienta autoritaria. Sí. Yo tengo hijos de diferentes edades. O sea, me ha tocado en algún momento que el chico fue niño, la mediana adolescente y el mayor adulto. Ahorita, bueno, ya somos adultos y un adolescente. Pero ya va saliendo. Incluso su andadera fue diferente. El último venía con un amigo. Entonces yo estaba sorprendida porque ya escuchaba música en la andadera, tuvo audífonos que no tuvieran los grandes. Y me tocó comprarles programas de tipo, de matemáticas o de cosas de la escuela, porque hay niños que necesitan escuchar o ver cosas, ¿no? Entonces, sí, ahorita en esta etapa, lo que compartimos con él es los estudios de que no debe estar mucho tiempo con las pantallas porque se le gasta la luz. O por otras cosas, no tengo el problema de que esté mucho tiempo en las pantallas, pero sí me gusta que juegue ajedrez o que acceda a cosas que pudieran desarrollarle un poquito más que estar cargando con una persona Entonces, sí he tratado de adaptarlo porque también, como dice usted, fue un brinco tremendo. O sea, yo soy del 74 y del 74 a esta fecha, yo me está capacitando también con él de cosas que yo no sé hacer, pero sí me involucro. Definitivamente, sí. Muchas gracias. Sí, una sí, a ver. Ya. Claro, porque la dopamina que genera es importante, sí. No, definitivamente sí. Ya los estudios lo arrojan, los niveles de dopamina aumentan cuando están consumiendo. Nosotros podemos ver si nuestros hijos están o no adictos al mundo de los videojuegos, a las pantallas en general, todo lo que tiene que ver con aparatos electrónicos, cuando les pedimos no usarlos. ¿Cuál es la reacción de nuestros hijos? Si pareciera que si se vuelven muy
¿cómo es la palabra? Irritables. Es un indicador. Si por otra parte se deprimen o hacen todo tipo de resistencia, estamos en presencia de una dependencia a aparatos electrónicos y pantallas que pudiera estar causándole a nuestros hijos ya un trastorno a nivel emocional, inclusive de la conducta. Entonces, si nuestros hijos pueden usarlo, pero prescindir de ellos y manejarse en otras esferas de la vida y tener interacción social y buscar espacios abiertos para ellos tener su vida y ser personas relacionales, pues entonces han sabido y hemos sabido cómo manejarlos en ese aspecto de que puedan usar la tecnología, pero a la misma vez ellos no dependan de ella, como es lo que estamos tratando de evitar que suceda. Algunos consejos o estrategias que ustedes como familia o en general podemos practicar en casa, muy sencillas pero necesarias. Obviamente ustedes lo dijeron, los límites, establecer límites de horario, establecer límites claros, dónde, como bien decía, dónde lo vamos a tener, qué horarios vamos a usar, qué días de la semana, cuándo sí, cuándo no. Recuerdo que en algún momento con mi hijo le decimos, durante la semana no, estás enfocado en tus estudios, en tu deporte, eventualmente ya no le quedaba tiempo para que él entonces lo usara y fue mucho más fácil, pero al principio tocó establecer el límite. El fin de semana, posiblemente el día sábado, estamos en casa, en algún momento inclusive jugaré contigo y lo haremos divertido, vendrán tus amigos. Me gusta mucho también que vengan los amigos, porque así no es un juego solo conectado con personas en alguna otra parte, sino que hay una interacción, un juego, una conversación, y nosotros podemos estar allí también para ayudar y supervisar todo lo que está sucediendo. Así que establecer tiempos, horarios, por supuesto, de acuerdo también a la edad que nuestros hijos tienen. Eso va variando de acuerdo al momento en que están las responsabilidades, obviamente, escolares. Lo segundo sería el acompañamiento activo, bien lo dijo el papá, nosotros separar nuestro tiempo e entrar al mundo de ellos y decirle, mira, no tengo nada en contra de lo que prefieres, tus preferencias, de lo que te gusta, de lo que te entretiene, al contrario, entro, enséñame, quiero aprender, y pasamos un momento agradable y les estamos diciendo a ellos, me interesa lo que te interesa, me gusta pasar tiempo contigo. A mí me ha sucedido algo con mi hijo Isaac, él tiene 15 años, y ahora con frecuencia, sobre todo el día que más paso en casa es el día sábado, el día que menos actividades tengo, se supone, porque a veces estamos ocupados y hay ocasiones en las cuales quisiera no hacer nada, ni tan siquiera lo que él me propone. Y él se acerca y me dice, vamos a jugar algún juego de mesa, que sea ajedrez o damas o algo similar. Y a veces me veo tentado de decirle, no, déjame mi espacio, quiero mi tiempo, quiero ver una serie de Netflix, quiero leer algo, quiero simplemente dejarme caer en un sofá y olvidar que existo de tanto agotamiento. Pero por un momento reflexiono y digo, mi hijo me necesita, él no solamente quiere jugar, quiere interactuar, quiere un momento en el cual nosotros terminemos teniendo un diálogo tal vez importante, y descubro que se trata precisamente de eso, y me alegra que su propuesta ya no solamente es vamos al videojuego, sino también ahora vamos a sentarnos en una mesa, vamos a jugar. A veces le sale su sangre cubana y me dice vamos a jugar al dominó y quiere que lo hagamos, y me gusta ese momento porque se crean espacios en los cuales estamos dándole la oportunidad a nuestros hijos de que nos digan todavía te quiero en mi vida. Pero si nosotros nos convertimos en ogros todo el tiempo estamos ocupados, todo el tiempo les decimos no puedo, no quiero, es como lo van a interpretar. El no puedo es no quiero, no estoy para ti, no, por favor. Y llegará el día en que seremos unos viejitos demandando el tiempo y la atención de nuestros hijos, y serán ellos los que estarán tan ocupados con sus propias vidas que quedamos relegados al olvido, como muchas veces pasa en el mundo moderno. Ahora es el tiempo de invertirnos en nuestros hijos, para que cuando salgan de casa todavía sientan la necesidad de estar conectados con nosotros y nosotros gozar de la oportunidad de escucharlos y de acompañarlos en la vida. Así que el acompañamiento activo es esencial en este mundo de videojuegos, alternativas saludables, ofrecerles deportes a nuestros hijos, crear hobbies, como acabo de mencionar, que sean videojuegos, que sean juegos de mesa, algo que hacer juntos, actividades fuera del mundo virtual, actividades offline, ¿no? Que podamos nosotros hacer juntos. Sí se puede. Y a nuestros hijos, si lo hacemos divertido y nosotros no aprovechamos el tiempo para tratar de sacarles información, si ellos perciben que es un interrogatorio, se alejarán. Pero si ellos perciben que estamos relajados y que lo único que queremos pasar es un tiempo agradable, hablarán por su propia cuenta, nos contarán su propia historia, nos dejarán saber lo que está pasando con ellos, porque se dieron cuenta que lo único que queríamos era interactuar con ellos, era acercarnos a su vida, era dejarles saber que son importantes. Y ustedes se dan cuenta que funciona mucho mejor el diálogo, la comunicación abierta, cuando no somos tan intencionales
en andar interrogando a nuestros hijos, sino simplemente en interactuar con ellos. Y obviamente el uso de herramientas digitales, hay aplicaciones de control parental como las que menciono acá, Custodio, Family Link y otras tantas que pudieran ustedes averiguar. Le decía a una mamá en una situación bastante complicada con su hija de 13 años que le sugería algunos filtros inclusive de internet que le den a ella la opción de que cuando sus hijos van a acceder a ciertas páginas o a cierta información, pues ella entonces tenga que dar el permiso. Todo eso está posible, la tecnología hoy nos facilita, simplemente es que a veces lo desconocemos, no queremos invertir porque tiene un costo obviamente, o simplemente queremos mantenernos al margen porque pensamos que no podemos hacer nada al respecto, y no es así, sí podemos hacer mucho. Nosotros todavía somos las personas más importantes en la vida de nuestros hijos y ellos gozan de estar bajo nuestra autoridad. Para nosotros ejercerla de manera sabia y por el bien de ellos siempre les va a beneficiar. Por favor, seguimos adelante. Ingeniero, me encanta esta frase. Esta frase anónima dice: educar es acompañar el corazón. Si lo entendemos, será mucho más fácil. Y será mucho más fácil para nuestros hijos. Porque no estamos imponiendo el que ellos se conviertan en una réplica nuestra. Simplemente estamos acompañando a un individuo, a un corazón que late por sí mismo, a alguien que tiene sueños propios, que tiene pasiones personales, que tiene una vocación y un sueño de vida que nosotros tenemos que ayudar a que lo descubran. Eso es educar, es acompañar el corazón. Es desde pequeños incentivar a nuestros hijos a descubrirse, a encontrarse, a señalar lo que para ellos les provoca pasión, y quizás no se dan cuenta por la temporada en la que todavía están, el crecimiento bajo el que se encuentran, y nosotros estamos ahí precisamente para acompañarles a ellos y educarles de corazón a corazón. Una más, por favor, algunos valores que hoy quiero resaltar como un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. 4 valores esenciales que quisiera que se quedaran en la mente y en el corazón de cada uno de ustedes a tener en cuenta alrededor de este tema muy importante de la educación en general de nuestros hijos. Número 1, comprender. Ellos necesitan nuestra comprensión. Que los comprendamos, que pertenecen a una generación donde el mundo digital y el mundo de los videojuegos es realidad. ¿Y por qué negárselo? ¿Por qué prohibírselo? ¿Por qué mantenernos aislados nosotros de ese mundo? Sino más bien, ¿por qué no comprendernos? Y desde la comprensión entonces crear el diálogo y la persuasión que ellos necesitan. Obvio, hemos hablado de acompañar a nuestros hijos, de entrar a su mundo, de divertirnos con ellos, de conocer lo que hacen, de conocer sus amigos lejanos, virtuales, y los de cerca también, de escucharlos en sus procesos y de entender por qué ellos ven la vida como la ven por causa de una inclinación inclusive generacional. Guiar a nuestros hijos, estamos ahí para guiarlos. Nuestros hijos necesitan entender que no pueden solos, que nos necesitan, porque nosotros como adultos tenemos un poquito más de experiencia que los puede ayudar a ellos a protegerse, a crecer sanos, a estar bien. Y por supuesto, amemos. Y amar también tiene que ver con esto, entrar al mundo de nuestros hijos, estar presentes ahí, acompañar, guiar, y que nuestros hijos puedan expresar valores del hogar y de la familia en todo lo que hacen, incluyendo en sus diversiones virtuales como es estas de los videojuegos, desde el acompañamiento, desde la interacción humana, desde la guía personal, por supuesto, y desde el amor, que es muy importante. Por favor, Inés, la siguiente, y termino con esto. Es un poema que quiero hoy leerles a ustedes, que nos ayuda a entender una realidad que muchas veces nos cuesta entender, y se llama Tus hijos no son tus hijos. Y dice así, como ustedes ven en pantalla: tus hijos no son tus hijos, son hijos de la vida, deseosa de sí mismo. No vienen de ti, sino que vienen a través de ti. Y aunque estén contigo, no te pertenecen. A veces creemos que son nuestros y los vamos allí a tener controlados todo el tiempo. No nos pertenecen, crecen, se van, hacen su vida, y para eso precisamente los tenemos por un rato, para catapultarlos a su propósito y que ellos alcancen su sueño personal y no el nuestro. Puedes darle tu amor, pero no tus pensamientos, pues ellos tienen sus propios pensamientos. ¿Lo tenemos claro, papá, mamá? Que nuestros hijos piensan por sí mismos y que solamente podemos persuadirlos, pero nunca vamos a obligarlos a que piensen como nosotros. Pareciera que sí, pero no. Puedes abrigar sus cuerpos, pero no sus almas, porque ellas viven en la casa del mañana. Nuestros hijos están soñando todo el tiempo. Las chicas quieren llegar a los 15 años, luego convertirse en mujer, encontrar su príncipe azul, tener sus carreras profesionales. Y los hijos, hombres por el igual, ¿verdad? Ellos, sus almas, están viviendo en la casa del mañana, que no puedes visitar, ni tan siquiera en sueños, les pertenece a ellos. Puedes esforzarte en ser como ellos, pero no procures hacerlos semejantes a ti, porque la vida
no retrocede ni se detiene en el ayer. Y me encanta la conclusión del poema. Inclusive, esto es extraído de la propia palabra de Dios. Dice: tú eres el arco del cual tus hijos como flechas vivas son lanzados. Deja que la inclinación en tu mano de arquero sea para la felicidad. Ese tiene que ser nuestro compromiso. Que nuestros hijos puedan ser felices. Que nuestros hijos puedan realizarse mientras crecen en el hogar. Que nosotros los acompañemos. Y como también dijo el sabio escritor bíblico, el salmista, que los hijos son como flechas en la aljaba de un guerrero. Nuestro hogar es ese arco que se tensa, para en algún momento ponerlos a ellos como flechas y enviarlos a su destino, enviarlos a su propósito. Pero no sucederá si no se da una dinámica familiar saludable, responsable, de acompañamiento, de comprensión, de diálogo, de comunicación, de guía y sobre todo de amor. No lo olviden, educar es acompañar el corazón. Y esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Así que hoy reflexionamos sobre este tema, hoy salimos de este lugar y es mi deseo que salgamos haciéndonos a nosotros responsables de entrar en la vida de nuestros hijos, de acompañarlos en sus procesos, de entenderlos en sus procesos y de amarlos sobre todas las cosas mientras les inculcamos valores esenciales. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Gracias por compartir este tiempo, gracias por llegar, por reflexionar y por aportar tanto. Que Dios, insisto, me los bendiga. Gracias.